Hola a todos y a todas a este nuevo capítulo de Butalca Sustentable, sexto capítulo en donde en esta oportunidad vamos a conversar sobre biodiversidad del Maule. Para eso, hoy día voy a estar conversando con dos interesantes compañeros, colegas, sobre el Cajón del Achigüeno y la importancia de la biodiversidad de esta zona tan rica en flora y en fauna. Y para eso, hoy nos acompaña Christopher Rebolledo, vicepresidente de la Fundación Gualo y además administrador ejecutivo del Parque Cordillera Los Quemados. En una segunda oportunidad también nos va a acompañar Mauricio Valiente, él es director de la Fundación Trekking Chile, quien nos va a comentar sobre la biodiversidad del Maule Central, específicamente de la Reserva Alto del Lircay. Eso va a ser volviendo de la pausa comercial. Así que, bueno, para comenzar, Christopher, te doy las gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo, y no, agradecido por la invitación. Se agradecen estos espacios. Bueno, Christopher, sin duda que el Cajón del Achigüeno y tiene una noticia bastante particular, ya que se hizo bastante famoso a nivel social cómo la comunidad de Linares tomó un rol protagonista al transformar un poco esta área, darle un valor eh, a través de transformar esta área, como ya decía, en un lugar histórico para Chile en términos de biodiversidad, siendo reconocido, ¿cierto?, como una zona santuario de la naturaleza el 2015. Eh, y junto a una controversia ahí también, ¿cierto?, que se asocia a una empresa que trata de colocar centrales de paso, pero con la ayuda de organizaciones sociales, de ustedes como Fundación Gualo, de alguna manera logran mantener y conservar este lugar. En este ámbito, Christopher, me gustaría que nos contaran un poco cómo sucedió toda esta historia, esta revuelta entre las organizaciones sociales y este logro finalmente de declarar santuario de la naturaleza el Cajón del Achigüeno. Bueno, sí, como tú dices, este fue un tema que dio mucho de qué hablar en la ciudad de Linares durante una década casi. Recordar que todo esto inició cuando surge la amenaza, ¿no es cierto?, de la instalación de dos centrales de paso, entre comillas, en la cuenca del Achigüeno. Una cuenca que hasta el año 2005, 2007 era muy poco conocida, incluso por lo mismo linarense, estaba bastante resguardada de cierta forma. Y todo este conflicto que se generó con la empresa Centinela S.A., ¿no es cierto?, que era la que proponía generar dos centrales, llevó a una serie de consecuencias positivas, yo creo, a la fecha, que terminaron con la declaratoria de santuario de la naturaleza del cajón del río Achigüeno. En este sentido, movimientos sociales durante el año 2007-2008, sociedad civil, o ciertas organizaciones, comenzaron la defensa de este río, por supuesto también el ir poniendo en valor el que se defiende. Esta lucha fue una lucha bastante larga que desembocó en marchas multitudinarias en el centro de la ciudad, eh, generó algo bien especial que no había sucedido antes, que después de estos 10 años de lucha contra esta empresa de las personas de la sociedad civil, el tema chigüeno quedó demasiado instalado en la retina de los linarenses y hoy en día es un tema que no deja a nadie indiferente. Entonces, en ese sentido, se podría decir que hubo una gran participación ciudadana de movimientos sociales, sociedad civil, que con el tiempo fue acorralando, entre comillas, a esta empresa a desistir finalmente de este proyecto, básicamente por razones económicas. Me parece que hubo un periodo de tiempo tan largo en que esta empresa no pudo iniciar con lo que había solicitado, que terminó encareciendo costos, se ganó la negativa de la población, por lo tanto terminó por el 2008 de esta empresa de desistir de la construcción de aquellas centrales casi a 3 años de que se haya nombrado esta zona como santuario de la naturaleza. Y justamente eso, Christopher, si nos puedes contar, ¿qué significa ser santuario de la naturaleza para este Cajón del Achigüeno? Claro. Bueno, la categoría de santuario de la naturaleza está dentro de las categorías, ¿no es cierto?, del área silvestre protegida del Estado, donde están los parques nacionales, las reservas.
Y la categoría de santuario de la naturaleza se le da a sitios, ¿no es cierto?, que son prioritarios para la conservación, que son motivos de investigación o que tienen un alto valor patrimonial para el país. En ese sentido, en la declaración de santuario de la naturaleza del Cajón del Río Achigüeno, hoy en día son 4.500 hectáreas que cubre este santuario. En su mayoría son los cuerpos de agua, básicamente, que es el cuerpo de agua del río central, desde su laguna hasta que desemboca en el río Loncomilla, y los glaciares y cuerpos de agua afluentes del mismo. Es una categoría bien especial porque en general este es el primer santuario en Chile que protege cuerpos de agua. Eso no se había dado antes, entonces marcó un precedente bien importante. ¿Qué implica que se haya declarado santuario de la naturaleza específicamente para el sector? Es que le da un valor tremendo en términos turísticos, en términos de investigación, y lo va orientando, ¿no es cierto?, a que este lugar se vaya desarrollando de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Ya? Entonces, la declaratoria de santuario se produjo en el gobierno de Michelle Bachelet, fue una promesa de campaña de Michelle Bachelet que se concretó el 18 de mayo de 2015, y que ahora, el 2020, después de 5 años, ha llevado a que este cajón se haya ido orientando a sectores productivos como el turismo, el desarrollo sustentable, ecoespacios, camping ecológico, el desarrollo de actividades apícolas. Entonces, finalmente, es decir, un poco, es como la voz de la comunidad, de decir, queremos un modelo de desarrollo para el territorio desde las personas, desde las comunidades, y en armonía, por supuesto, con el gran ecosistema que podemos ver en esta zona. Buenísimo. Referido justamente a lo mismo, porque se sabe que es un lugar muy rico en biodiversidad. Entonces, ¿cuáles son por ahí las características que el lugar, que justamente es este lugar donde uno puede ir a la alta montaña, ¿cierto? En la zona de Pejerrey, a toda esa linda zona de Linares? ¿Qué es lo que lo hace especial que finalmente el ministerio decide otorgar esta declaración a este lugar? Bueno, mencionar que en general en la zona del Maule es una zona de por sí muy importante para la conservación porque a lo largo de toda la cordillera, desde Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, esta es una zona de transición. Entonces es un lugar especial que cumple ciertas características del bosque mediterráneo templado y del bosque esclerófilo. Acá se mezclan esos dos ecotonos, lo que permite una biodiversidad a lo largo de toda nuestra región que es impactante y que es digna de estudiar. Entonces no es extraño recorrer nuestra cordillera y encontrarnos, por ejemplo, con arrayanes o canelos, que son árboles más propios de un bosque templado lluvioso valdiviano, al lado de un quillay, por ejemplo, que corresponden al bosque esclerófilo, o de un litre. Entonces esa asociación boscosa que se genera en toda esta zona del Maule es en sí mismo el valor de conservación que tenemos acá. En específico, en la zona de Achigüeno tiene un valor más grande todavía porque es la única cuenca que no había sido intervenida. Ya sabemos que en el río Maule tenemos varias centrales, se inundaron hartas hectáreas en el lago Colbún, entonces siempre se ha hablado de que el río Maule o de la región del Maule es una zona de sacrificio, entonces el poder conservar esta cuenca prístina tiene un alto valor. Cuando uno analiza la cuenca del río Achigüeno, que nace al sur del Nevado de Longaví, de uno de los cerros más altos de la provincia de Linares, y termina el río desembocando en el Loncomilla, que finalmente va al río Maule, encontramos una biodiversidad única, que ha sido reconocida en varios artículos científicos. El Achigüeno es uno de los 20 sitios prioritarios para la conservación en el mundo, los 25, precisamente por esa biodiversidad que alberga, y en la región también es uno de los 5 puntos más importantes a conservar, de acuerdo a informes del mismo Ministerio del Medio Ambiente, por la misma razón, porque se mezclan dos bosques bastante especiales y genera una formación vegetacional única en el mundo. Un hotspot de biodiversidad, ¿cierto? Declarado. Siguiente. Christopher, y bueno, luego del 2015 se declara cierto santuario de la naturaleza este lugar. ¿Cómo se administra, cómo se junta la sociedad civil, la organización, para poder crear? Me imagino que hay que llevar un plan de manejo a partir de esta declaración. Cuéntanos un poco qué ha ocurrido post 2015. Bueno, es importante señalar que la cuenca del Achigüeno tiene contexto y matices distintos. Desde nuestra perspectiva como fundación siempre hemos hablado de 3 zonas distintas. Una que tiene que ver con la parte baja de la cuenca, que responde a Peñasco, a la zona de Yepo, de Pejerrey, que son las zonas como más habitadas, donde
encontramos hartas cabañas, harto camping, y se da un turismo que tiene que ver más con el descanso y la recreación. Más arriba nos encontramos después con un sector de alto valor en la biodiversidad, pero donde tenemos como menos casas, el sector de los Guayes, por ejemplo, que alberga la mayoría de la comunidad arriera, que eso es súper importante señalar, que esta es una zona permanente de tránsito arriero, entonces la ganadería es una actividad muy importante, y la parte alta de la cuenca, que es donde se llega solo caminando, y es donde hoy en día el Achigüeno es muy reconocido por la cantidad de rutas de trekking, de excursionismo que tiene. En ese sentido, hoy en día el Ministerio del Medio Ambiente está recién en una consultoría para desarrollar un plan de manejo que permita sentar estándares, ¿no es cierto?, y de una administración a este santuario. Paralelamente, el Instituto Forestal también hace 2 añitos viene desarrollando un proyecto de producción, promoción y conservación de esta zona, donde ha incentivado a productores locales a la producción de miel, ha ido transformando a los arrieros al tema del turismo, se han hecho trabajos bien interesantes en ese sentido, además de la implementación de mucha señalética. Recordar que antes de la declaración de santuario este era un lugar que carecía de señalética, por lo tanto generaba un montón de problemas no solo para la gente del sector, sino para los visitantes. Entonces, en estos últimos 5 años se ha ido configurando una especie de puzzle que aún está bastante difuso, pero sin duda es que al menos el foco productivo del Cajón del Achigüeno se ha centrado en lo que es en la actividad turística y el desarrollo sostenible. Ha ido avanzando de forma lenta, pero segura, diría yo, y hoy en día nosotros en lo particular tenemos un trabajo bien importante en lo que es la zona alta de la cuenca Achigüeno, llamada Altos de Achigüeno, que es donde la gente hace como excursionismo, donde en conjunto con la municipalidad y el Infor hemos desarrollado un punto ecológico que permite el monitoreo de los visitantes a la parte alta, que permite un registro más ordenado, establecer ciertas normativas, para darle un ordenamiento, ¿no es cierto?, a este lugar y evitar consecuencias nefastas o negativas que trae el turismo también en esta situación. Christopher, y en esa parte alta de la cuenca es donde se encuentra justamente el Parque Cordillera Los Quemados. Correcto, correcto. La parte alta de la cuenca o el Alto de Achigüeno comienza en el sector de Monte Oscuro, que es donde está el punto ecológico. De ahí el primer valle que uno tiene, cuando hablamos de valle hay que entender que la cuenca del Achigüeno es un río que es bastante largo y tiene varios esteros afluentes. Uno de ellos, el primero después de la parte alta, es el sector de las Ánimas, donde está, diría yo, el principal atractivo turístico de la zona, que son los Saltos de las Ánimas, y es el principal porque es el más visitado, el que está más cerca, y es ahí donde se ubica el Parque Cordillera Los Quemados, en el Valle de las Ánimas precisamente. Me imagino, bueno, he tenido la buena oportunidad, ¿cierto?, de poder visitar el lugar y es maravilloso. Se encuentra, me he topado con bandadas de loros tricahue, pero sé que existe una biodiversidad mucho más rica incluso en temas de flora y de fauna. Supe que hace poco también pudieron visualizar el primer video de un gato colo-colo. Quisiera que me contaras también un poco sobre eso. ¿Qué puede encontrar la gente que vaya al Cajón? ¿Qué tipo de flora y fauna es la más representativa y llamativa del lugar? No. Bueno, como tú mencionas, hicimos, gracias a un proyecto financiado por el Ministerio del Medio Ambiente, desarrollamos un FPA que nos permitió monitorear especies, y dentro de ese monitoreo instalamos cámaras trampa en el Parque Cordillera de los Quemados, encontrándonos con un registro impresionante de un gato colo-colo. Como decía, el primer registro en video que hay en la región del Maule de esta especie, lo que entrega un valor aún mayor a todo este lugar, porque es una especie que está en peligro crítico de extinción, se ve muy poquito, incluso sus apariciones hace varios años estaba en duda, y hemos ido encontrando especies como el gato colo-colo, en el río, por ejemplo, se pueden ver especies como el pato cortacorriente, que son especies bastante vulnerables a los cambios ecosistémicos, a la intervención antrópica. En este Valle del Achigüeno también, por ejemplo, encontramos al guindo santo, que tiene su límite norte en esta zona también, que es como pariente del ulmo también, una especie ribereña que crece alrededor de los ríos, y una de las principales características de esta zona son los bosques de Notofagus, o el roble maulino que le llamamos acá en la zona, donde se encuentra el gualo, el guaye, el coihue, el ñirre. Encontramos una variedad de Notofagus impresionante que le dan un valor intrínseco a este lugar único.
porque recordar que el gualo, o Nothofagus glauca, es una especie que se encuentra restringida básicamente a nuestra región, a la región del Maule. Y en la cuenca del Achigüeno es muy representativo, predominan los bosques de gualo. Entonces, nos encontramos con una biodiversidad, carpinteros también se pueden ver, pitillos, concones, por ejemplo, harta lechuza o rapaces, ¿no es cierto?, en esta zona, wet, canelo, ciprés de la cordillera, los chagual florecen cada ciertos 6 años aproximadamente, y nos podemos ir encontrando con una biodiversidad bastante interesante que ha sido estudiada por diversos científicos, y cual nosotros hace un tiempo atrás también sacamos una guía con esas especies que son las más representativas del lugar. Genial todo lo que han podido recopilar, ¿cierto? De información. Me imagino que también creando mucho material educativo. Y justamente ya que toca la importancia del Gualo, preguntarte sobre la Fundación Gualo, a la que tú hoy día haces parte como vicepresidente, y que sin duda han destacado de alguna manera también en esta recuperación del cajón. Cuéntanos un poco cómo funciona la fundación, cuáles son sus principales ámbitos de acción, y cómo están trabajando hoy en día también en este escenario de pandemia, ¿cierto?, de confinamiento. Correcto. Bueno, nosotros mencionar que Fundación Gualo es la administradora del Parque Cordillera de los Quemados, y hemos estado trabajando fuerte en lo que es arriba el trabajo en terreno, en generar como un estándar, ¿no es cierto?, generar estadística, generar información base para la conservación. El Parque Cordillera de los Quemados es un proyecto que hemos desarrollado piloto, y que nuestra intención busca un poco que el resto de los propietarios de la cuenca vean el Parque Cordillera de los Quemados un modelo a seguir de conservación. Entonces hemos levantado números, estadísticas, tenemos guardaparques arriba, hemos generado senderos educativos, demarcado las zonas para que la gente pueda transitar, se estableció una zona de camping para que, en general se le ha ido desarrollando una estrategia, ¿no es cierto?, para que este lugar se conserve, y esperamos que esa estrategia se pueda ir replicando. De la mano a eso, ¿no es cierto?, hemos trabajado fuerte lo que es la educación ambiental, hemos trabajado codo a codo con la especialidad de turismo del Liceo Comercial, que prepara a jóvenes, ¿no es cierto?, de tercero y cuarto medio para el mundo del turismo. Hemos ido en excursiones con ellos hacia allá, hemos trabajado con diversos colegios también en paseos educativos, con el microcentro de la Ribera de Reisburg, ¿no es cierto?, sectores rurales que tienen muy poco acceso a viajes educativos o a conocer lugares, espacios naturales en Linares. Entonces hemos tratado un poco de instaurar el concepto de la Escuela de Educación Ambiental muy fuerte a través de lo que son las salidas pedagógicas, motivando a los colegios que se atrevan a sacar a sus jóvenes a espacios naturales, con la intención nada más de que los temas de ecología, de bosque nativo, de conservación, de a poquito se comiencen a instalar. En ese mismo sentido es que hemos sacado esta guía que tengo acá en mi mano, que es la guía natural y cultural del Parque Cordillera de los Quemados. Buenísimo. Y que muestra un poco, en resumen, el trabajo que hemos venido desarrollando en estos últimos 3 años. Tiene recomendaciones de cómo visitar la naturaleza, tiene información de especies de flora y fauna, hay un poco de información respecto a la cultura que existe en el Cajón de las Chigüenas, o sea, a los arrieros, a toda esta cultura un poco mítica religiosa. Y la hemos ido entregando en diversos colegios a través de este proyecto, y ahora estamos en una segunda parte, ahora justo con este remesón que la sociedad ha vivido y que todos nos ha tenido o nos ha mandado un poco a nuestras casas, a resguardarnos, a andar con más cuidado. Este ha sido un periodo para nosotros para generar una estrategia y tratar de posicionar esta guía en la mayor cantidad de colegios de nuestra provincia, y en eso hemos estado trabajando un poco en la segunda edición de este libro, y buscar estrategias para poder posicionarla dentro de los colegios. Christopher, ¿y cómo lo puede hacer la gente que quiera un poco observar el material que ustedes han creado como fundación y como parque? Saber un poco sobre el parque también, las visitas, tener información sobre el material pedagógico. ¿Dónde lo pueden obtener? Bueno, visitar la página de fundaciongualo.cl, www.fundaciongualo.cl, ahí es señalar que esta misma guía está en formato digital absolutamente gratuita, ¿ya? Así que es descargable y la pueden leer desde su casa, y a partir del 1 de julio también la vamos a tener a la venta en formato físico, porque las impresiones que teníamos de estas con los logos del gobierno están todas regaladas, y vamos a sacar una segunda edición a un precio bastante asequible, y permanentemente va a quedar la guía en formato digital gratuita.
Pueden seguir la página del parque también, www.parquecordillalosquemados.cl. Ahí permanentemente subimos noticias, información, artículos científicos o cosas que hemos ido descubriendo, sobre todo de flora y fauna, que es el trabajo permanente que hacemos de monitoreo de especies. Buenísimo. Entonces invitamos a la gente a que pueda visitar esta guía, esta información. Sin duda tienen información muy valiosa en términos de educación y de turismo también. Correcto. Christopher, bueno, ya casi finalizando esta conversación, me gustaría que quizás pudieses dejar algunas recomendaciones para la gente que va a volver en algún minuto cuando ya todo esto ojalá se normalice pronto. Sin duda que la gente va a querer visitar y volver a apreciar esos lugares naturales, ¿cierto?, que nos entrega nuestra región. Entonces, si es que pudiese entregar algunas sugerencias, recomendaciones, tips que la gente pueda tomar en consideración para, una vez saliendo de esto, ir a visitar el Cajón del Achigüeno. Bueno, sí, importante siempre, dentro de los primeros puntos cuando uno visite la cuenca, informarse bien antes del lugar que va a ir, cuáles son las instalaciones con las que cuenta, cuáles son las normativas o reglas de este lugar. Eso es lo más importante, buscar información antes de venir. Y sugerencia así muy práctica, siempre estar acampando en zonas habilitadas, con infraestructura para ello. En el lugar no existen basureros, por lo tanto la basura queda a responsabilidad de cada persona, hay que traérsela. Es importante siempre pasar a carabineros, registrarse, tomar los resguardos de registro en caso de algún eventual accidente y principalmente respetar las normativas establecidas en la zona de Alto de Achigüeno, que están a la entrada de este proyecto y de esta zona, y poner énfasis en eso, en respetar la flora y fauna, no cortar la biodiversidad, que de repente nos hemos encontrado con situaciones lamentables de gente cortando árboles o derechamente cazando animales, así que invitamos a la gente a eso, a venir en un momento en que se pueda, por supuesto, cuando todo esto pase, y informarse y respetar las normativas y respetar a la gente, ¿no es cierto?, que trabaja en el lugar y que trabaja por la conservación de este hermoso lugar, que no solo es de la provincia de Linares, sino que pertenece a nuestra región del Maule y lleva un valor que como maulinos tenemos todos que cuidar y atesorar en lo más profundo. Sin duda que es muy importante cuidar el Maule, ¿cierto? Cuidar nuestra naturaleza, que tanto nos da en biodiversidad y en turismo. Así que, bueno, nada más que agradecerte, Christopher Rebolledo, vicepresidente de la Fundación Gualo, administrador ejecutivo del Parque Cordillera Los Quemados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Christopher. No, gracias a ti, Pablo, y por la invitación y se agradecen estos espacios de Utalca Sustentable donde se puedan conversar temas que día a día se han ido posicionando de mejor forma en la región y que sin duda nos tiene a todos pensando siempre en cómo hacer de la región del Maule un lugar mucho más amable para todos nuestros habitantes y los visitantes que vienen a esta zona. Gracias a ti. Bueno, a quienes nos están siguiendo en este capítulo, ya volvemos con nuestro segundo entrevistado, Mauricio Valiente, él es director de la Fundación Trekking Chile, con quien vamos a conversar sobre biodiversidad del Maule Central y específicamente también sobre la Reserva Altos del Ircay. Ya volvemos en unos instantes. Ya estamos de regreso en este capítulo de Utalca Sustentable, en el cual hoy nos convoca la biodiversidad del Maule. Bueno, y en este segundo bloque precisamente nos acompaña Mauricio Valiente. Mauricio Valiente es director de la Fundación Trekking Chile. Además, Mauricio es director de CODEF, presidente del Comité Chileno UISN y representante para Chile ante el BirdLife International. Mauricio, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Hola Pablo, un gusto estar contigo y un saludo cariñoso a todos quienes nos ven en esta señal. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, en el capítulo anterior ya conversábamos sobre la cuenca del Achigüeno, la rica biodiversidad que nos entrega esa zona, pero sin duda que también para los maulinos es muy importante, ya hace 26 años este parque, ¿cierto?, 24 años, digo, el Parque Altos del Ircay.
Si nos pudiesen contar, por favor, Mauricio, la importancia justamente que tiene este parque para la zona, en el sentido de su valor ecológico principalmente. Sin duda, Pablo, para nosotros es una alegría que estés colocando en valor esta reserva nacional llamada Reserva Nacional Alto del Lircay, que es una más del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, que administra la CONAF, y que con orgullo puedo decir, como CODEF, en ese tiempo representante de esta institución, junto a otras organizaciones ambientalistas, hace ya 24 años, dimos una fuerte lucha para que estos terrenos que eran privados, ¿cierto?, fueran adquiridos entonces por la CONAF para ser denominados como una reserva nacional. ¿Y por qué hicimos esto? Porque desde ese tiempo nos dimos cuenta de la importante biodiversidad que tiene este sector, de la importancia que reviste para nuestra región, para nuestro país y a nivel mundial, ya que está inserto, ¿cierto?, en la zona precordillerana de Chile Central, que a su vez está inserta dentro de lo que llamamos el hotspot mundial de biodiversidad de la zona mediterránea que representa Chile Central, y que por su ubicación, ¿cierto?, presenta muchas especies, tanto de fauna y de flora, propias de este sector y de Chile Central, que es importante proteger. Qué relevante eso que nos cuentas de ser a nivel mundial un hotspot, Mauricio. Sin duda que algo muy relevante para la zona. De igual manera, también el Achigüeno nos contaba Christopher que también es un hotspot. No sé si nos podría ahondar un poco más sobre este concepto. Por supuesto. Mira, este es un concepto, hotspot viene del inglés, una zona caliente, pero se denomina una zona importante. En este caso, es un hotspot para la biodiversidad, es decir, para la variedad y diversidad de organismos, de seres vivos que encontramos ahí. Y este hotspot no es de la región propiamente tal, sino que involucra todo Chile Central, más o menos desde la región de Coquimbo hasta la zona de los lagos, en donde nosotros podemos encontrar entonces una variedad de especies muy significativa que tienen relevancia y valor a nivel mundial. Mira lo que te estoy diciendo, a nivel mundial. En este caso, en nuestra región, nosotros estamos en el medio de una confluencia de dos grandes tipos de ecosistemas, de dos grandes tipos de ambiente. Por una parte, un ambiente seco, que viene del norte de Chile, ¿cierto? Y por otra parte, un ambiente más templado, lluvioso, que es el ambiente de nuestro sur, y que confluyen en esta zona de Chile Central, dando algunas características especiales. Eso se llama, ecológicamente se le denomina ecotono. ¿Y qué es lo interesante de un ecotono? Es que reúne tanto especies que son propias de la zona norte, en este caso nosotros hablamos, por ejemplo, especies vegetales del bosque esclerófilo, que son especies que están adaptadas a condiciones ambientales un poquito más extremas, de calor, altas temperaturas, resisten mejor la falta de agua, pero también tenemos especies propias del bosque templado, lluvioso, que son mucho más hidrófilas, ¿cierto?, que requieren mayor cantidad de agua y que dan una característica muy especial. Eso lo tenemos en la región. Y yo diría que la Reserva Nacional Alto del Lircay reúne ciertas características que la hacen muy especial. Por ejemplo, nosotros tenemos en la reserva, representa el límite norte de una especie de árbol nativo de la familia de los notofagus, como es la lenga. La lenga en la reserva marca su límite norte, es decir, más al norte de Chile ya no encontramos esta especie de árbol de la familia de los notofagus. Sin embargo, se da hacia el sur y hacia el extremo sur crece ya formando bosques de lenga.
por ponerte una especie vegetal. Entonces, las características de esta zona hacen que conservemos tanto especies vegetales como especies animales asociadas, ¿cierto?, a esta vegetación característica que la hacen ser tan especial Única. para exactamente. ¿Mm? Mauricio, bueno, muy interesante lo que nos cuentas de las especies. Ya escuchábamos algo sobre la cuenca de Linares, ¿cierto? Los primeros hicieron un avistamiento de un gato colocolo hace muy poco, pero también nos contaban sobre la importancia del gualo en el territorio. Tú nos hablabas sobre la lenga. ¿Qué otro tipo de especies, tanto animales como vegetales, son propias del lugar y que seguramente aquellas personas que visiten la reserva van a poder maravillarse de esta especie? Mira, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado tiene por objetivo proteger la biodiversidad de ambientes, de ecosistemas que hay en nuestro país. ¿Y por qué fue identificada esta zona para ser una reserva, ¿cierto?, que es una de las categorías del ENASPE, por la importancia que tiene en variedad de especies? Por ejemplo, entiendo que hay unas 7 especies de la familia de los notofagos, que son 11, hay 11 especies en Chile, 7 de ellas están en la Reserva Nacional Altos del Lircay. Está el famoso, cuando uno entra a la reserva, lo primero que viene son los robles, el coihue, tú puedes ver la lenga, el ñir también, que se encuentra a mayor altitud, que le da una característica especial. Y este bosque, que es un bosque que maduro, ¿cierto?, que lleva muchos cientos de años, permite que haya coevolucionado con él muchas especies de fauna. Por ejemplo, tú puedes encontrar con facilidad el pájaro carpintero, el carpintero negro, que es la mayor especie de los pájaros carpinteros que habitan en Chile, ¿cierto? Y que en esta zona, en esta reserva, se ve normalmente. Eso es una maravilla, es una especie que, dadas sus características, ¿cierto?, se encuentra también en categoría de conservación, es decir, que se encuentra con cierto nivel de amenaza, ya que sus ambientes, el hábitat natural en Chile ha ido siendo disminuido, se ha ido fragmentando. Esta por la pérdida, ¿cierto?, del bosque nativo. Esta es una especie especialista en hábitat, especialista de hábitat. ¿Qué significa de eso? Eso, que ella vive en cierto tipo de hábitat y no en otros. Tú la vas a encontrar solamente en bosques maduros, ¿cierto?, en zonas como representa el ambiente de la Reserva Nacional Altos del Lircay. Y asociado a eso tenemos muchas especies, tenemos marsupiales, por ejemplo, tenemos 2 de las 4 especies de marsupiales que hay en Chile, la yaca y el monito del monte, que son parientes lejanos, pero son parientes al fin de los canguros, por ejemplo, y los tenemos en nuestra región. Tenemos muchas especies de aves también que habitan solamente ahí, y de mamíferos, sin duda que también hay muchos de los felinos silvestres, también están presentes varias de las especies que habitan en Chile, lo que le da una característica muy especial, y por eso la importancia de proteger esto. Y si te das cuenta, Pablo, estamos hablando de una zona precordillerana que está más o menos a la misma equidistancia del Cajón del Achigüeno. Por lo tanto, Exacto. Si tú avanzas hacia el sur, ¿cierto?, esto representa una conectividad, lo que nosotros llamamos los corredores biológicos, que permiten asegurar la vida silvestre que se mantenga en condiciones naturales. Mauricio ya nos contaba sobre un poco la fragilidad que también tienen las especies de encontrarse en hábitats que reúnen ciertas condiciones especiales de temperatura, humedad, un sinnúmero de cosas que dan la posibilidad de la vida de esas especies. En este contexto de cambio climático, Mauricio, te quería preguntar, ¿cómo
donde la temperatura principalmente ha aumentado y donde las precipitaciones también han disminuido y nuestra zona, nuestra región se ha visto perjudicada por la sequía. ¿Cuáles han sido los principales efectos que el cambio climático justamente ha tenido en esta zona que ustedes han podido evidenciar? Muy interesante pregunta, Pablo. Y aquí quiero detenerme ante una contingencia actual. Hoy día hay un dibujo, una infografía que está circulando por las redes sociales en que se muestra una especie de ola gigante que nos está azotando, que es el COVID-19, que es esta pandemia mundial, ¿cierto?, por el coronavirus. Detrás de ella viene una ola un poquito mayor, que es el tema económico, ¿cierto?, cómo va a afectar posteriormente a la humanidad el tema económico. Fíjate que detrás de esta ola, que está primero la pandemia, después la recesión por el tema económico, viene otra ola más grande, que es la pérdida de especies, ¿cierto?, la pérdida de biodiversidad en el planeta, que está ocurriendo y está operando, y detrás de estas tres olas gigantes viene una ola mayor, un tsunami mayor, que es el cambio climático. Es decir, nosotros estamos viviendo con esta pandemia una situación que está afectando a la humanidad, pero el cambio climático, y por eso me tomo de tu pregunta, es una situación que está operando, pero que va a causar mayores estragos que esta pandemia si no somos capaces de detenerlo a tiempo, y aparentemente no hemos sido capaces de detenerlo. Ahora lo aterrizo a lo que tú me decías. Evidentemente que una de los síntomas del cambio climático son las altas temperaturas, son las bajas precipitaciones, son los fenómenos climáticos extremos, son las crisis, por ejemplo, como la que estamos atravesando hoy día con una crisis hídrica increíble en nuestro país. Todo esto, evidentemente, que afecta a los ecosistemas que han estado acostumbrados a una dinámica histórica de cientos de años, por ejemplo, a recibir agua, a reciclar el agua, a entregar el agua, y hoy día no lo tenemos. ¿Qué es lo que propicia esto? El cambio climático, por ejemplo, propicia, y lo hemos visto en nuestra región, que los incendios forestales, ¿cierto?, que en nuestro país la mayoría son provocados por el ser humano, se propaguen con mayor rapidez que en una situación de normalidad, que no tengamos crisis hídrica, por ejemplo, que no tengamos altas temperaturas, que no tengamos sequedad del suelo, que no tengamos una capa combustible, y lo vivimos en este verano nosotros con otra zona que está al norte, en este caso hablabas tú del Achigüeno, que está al sur de la Reserva Alta del Lircay. Hacia el norte nos encontramos inmediatamente, por ejemplo, con el Parque Nacional Radar Siete Tazas, en la comuna de Molina, en el que en el verano se quemaron más de 11.000 hectáreas y que muchas de ellas son de bosque nativo. Y con eso la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fauna, la pérdida de flora, y nosotros desde nuestra mirada ambientalista con preocupación vemos que hay muchas especies que ni siquiera hemos contabilizado que están desapareciendo. En este caso, por ejemplo, en lo que pasó en el Radal, recibimos nosotros algunos ejemplares de vudú en la Fundación Trekking Chile, donde tenemos un centro transitorio para rehabilitar esta especie, que dirige y gestiona el Servicio Agrícola Ganadero, pero que nosotros tenemos ahí un espacio con un corral, una jaula apropiada. Hemos recibido algunos animales productos de los incendios forestales, en este caso pudú, la especie de cérvido más pequeño que tenemos en Chile, la segunda especie más pequeña a nivel mundial de ciervos, ¿cierto? Y que es una especie carismática y que habita matorral y bosque nativo, y que hoy con los incendios forestales, ¿cierto?, está pero muy, muy amenazado. No sé si te acuerdas, Pablo, los incendios del año 2017, que azotaron nuestra región y parte de Chile también, en Chile central. Bueno, en la zona de la precordillera, en la costa, nosotros tuvimos muchos ejemplares de pudú que fueron, que recibimos, que estaban en malas condiciones, que estaban sufriendo por quemaduras. La mayoría de ellos murió. Entonces nosotros hablamos, ¿cierto? Ahí incluso nos atrevimos a hablar de que para la cordillera de la costa probablemente la especie ya está en extinción, en el proceso de extinción, de no verla más ahí. Y nuestra región también representa para esta especie
tan carismática, tan hermosa, que despierta tanta empatía. Nuestra región, la región del Maule, representa el límite de distribución norte, es decir, más al norte de nuestra región, ya esta especie no está. Más al norte del río Mataquito, más al norte del río Teno, por ejemplo, por la precordillera de los Andes y por la precordillera de la costa, en el Mataquito, no hay esta especie. Por lo tanto, tenemos en nuestra región una responsabilidad frente a la biodiversidad increíble, increíble. Por eso, también tomándome tus palabras, Pablo, te cuento que la Fundación Trekking Chile, el año pasado pudimos comprar, gracias a una donación a un donante alemán, comprar más de 2.000 hectáreas de un predio en la zona precordillerana, inmediatamente al sur de la Reserva Nacional Altos del Lircay, que le denominamos nosotros el Parque Quizapu, en honor al volcán que está a nuestras espaldas ahí, y que representa un paisaje muy importante y un ecosistema para proteger y aumentar, entonces, la protección que está dando la Reserva Nacional Altos del Lircay por el norte, lo que está dando el Cajón del Río Achigüeno por el sur. Entonces, así vamos conectando, creando y tratando de conservar estos corredores biológicos. Yo no sé si será posible compartir pantalla y mostrarte parte de una foto satelital, Pablo, ¿o no? Podemos, luego que vamos conversando, se van a ir desplegando las imágenes. Perfecto. Así que, bueno, quería un poco ahondar un poco más sobre este parque Quizapu, si nos pudiese contar, porque es una iniciativa, a diferencia del parque Altos del Lircay, cierto que es público, esta sería una iniciativa privada, y si nos pudiese contar un poco más de esto, Mauricio, si ya abrió, cuándo va a abrir, cómo va a ser el plan de conectividad ahí con la gente va a poder visitarlo, cómo va a ser el manejo de este parque. Perfecto, mira, son 2.000 hectáreas que nosotros pensamos ir acrecentando, que en alguna medida vienen a hacer como una zona de amortiguación o un cinturón buffer, que le llamamos también, para el área, la Reserva Nacional Altos del Lircay. Este parque estaría al sur de una zona que se llama el Valle del Venado, y inmediatamente al sur, colindamos con el Valle del Venado, son 2.060 hectáreas, que entre otras cosas tienen bosque nativo, hay algunas zonas de mucha pristinidad, y que en este marzo nosotros de este año teníamos una actividad que era una exploración en la cual iban a participar evidentemente la Corporación Nacional Forestal, Servicio Agrícola y Ganadero, iba a ir incluso el Ceremi de Medio Ambiente junto con su equipo de profesionales, y teníamos también invitados a representantes de la Embajada de Alemania y de Austria, como una forma de concitar apoyo hacia esta iniciativa, y se nos vino la pandemia, Pablo, se nos vino la pandemia. Claro. Sin embargo, antes ya habíamos hecho una exploración previa, y por lo que hay en la zona que hasta donde nosotros alcanzamos a conocer, estarían, ¿cierto?, también muchos de los representantes que encontramos en el cajón del Achigüeno, del río Achigüeno, y de la Reserva Nacional Altos del Lircay. Especies muy parecidas de flora, bueno, y de fauna. Una tremenda noticia en realidad para todos los maulinos que de alguna manera tienen que ir a conocer, y los invitamos a conocer, ¿cierto?, este lugar. Para los que no conocen, incluso de otras regiones, puedan conocer Altos del Lircay, es un lugar pero maravilloso. Respecto a eso, y ya para ir finalizando un poco la entrevista, Mauricio, ¿qué nos puedes contar sobre los desafíos que un poco tiene el desarrollo del turismo sustentable un poco de la reserva, también cómo se han desarrollado los servicios alrededor de la reserva, y también cómo has visto tú el comportamiento a través de los años de los turistas que van allá con el medio ambiente, con la protección? Mira,
A esta reserva, la Reserva Nacional Alto del Lircay, en especial yo le tengo mucho cariño, y en la Fundación Trekking Chile y en CODEF nosotros hemos desarrollado históricamente actividades en la reserva. De hecho, te comento que todos los años nosotros en la Fundación Trekking Chile desarrollamos un curso para guías de trekking, y la parte práctica nosotros la hacemos en la Reserva Nacional Alto del Lircay, mostrando parte del valor que tiene esta, por ejemplo, desde el punto de vista arqueológico, que poco se habla de eso, ¿cierto? Desde el punto de vista paleontológico, desde el punto de vista histórico y evidentemente desde el punto de vista biológico, ecológico. Nosotros vamos hacia esta reserva y también como fundación nosotros promovemos lo que es el turismo sustentable, turismo sostenible, ¿cierto? Y hemos desarrollado un concepto del turismo emocional, aquel que vincula no solo el paisaje, no solo lo que ves, sino que vincula también toda una experiencia emocional. Es decir, Pablo, cuando tú le cuentas a la gente que en esa reserva hay indicios, hallazgos de civilizaciones que estuvieron miles de años antes que nosotros y que se han superpuesto y que no han dejado sus vestigios y que hoy día podemos gozar de esos vestigios, ¿cierto? Y gozar del mismo paisaje que hace 6.000, por ejemplo, años, alguien por ahí plasmó en lo que se llaman las piedras tacitas, o nos dejaron algunos otros indicios, ¿cierto?, arqueológicos, de cosas que usaban ellos. Junto con eso, observamos el ambiente, entonces vemos estos árboles añosos que entre 6 o 10 personas a veces se pueden rodear, ¿cierto? Y que a su vez podemos ver la fauna en toda su dimensión. Qué fantástico, qué valor entonces tiene esta reserva, y como una manera de ampliarla, ¿cierto? Nosotros hemos creado y hemos comprado este predio con el único fin de conservar la fauna, conservar la flora, conservar las fuentes hídricas, ¿cierto? El recurso agua, que es tan importante y estratégico para la humanidad. Entonces hemos comprado esto, y si pensamos desarrollar en algún momento actividades ahí turísticas, van a ser muy, muy planeadas, muy planificadas, muy dosificadas, y que tengan un valor de educación. Considerando el ámbito de la sustentabilidad. Exactamente. Bueno, Mauricio, no me queda nada más que darte las gracias por esta interesante conversación, que sin duda se puede alargar justamente por lo interesante que es, así que te doy las gracias y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Pablo, por esta entrevista. Es muy interesante, es muy ameno conversar contigo, y un saludo cariñoso a todos nuestros telespectadores, y un mensaje de que cuando termine esta pandemia salgan a conocer, pero salgan a conocer para valorar, porque cuando uno conoce y valora, realmente también tiene el impulso y el ánimo de proteger. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Bueno, damos por finalizado este capítulo de Biodiversidad en el Maule con Mauricio Valiente, director de la Fundación Trekking Chile, además director de CODEF, presidente del Comité Chileno UICN y representante de Chile BirdLife, y también a Christopher Rebolleo, que nos acompañó en el primer bloque, vicepresidente de la Fundación Walo y administrador ejecutivo del Parque Cordillera Los Quemados. Me despido y los dejo invitados a seguir atentos a nuestras redes sociales de Otalca Sustentable y Campus TV para próximos capítulos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.